arrancar, es que es una historia muy especial. No sabemos a menudo cómo interpretarla, ¿no? Pero dicen, bueno, mi mujer me lo dice mucho, que la vida nos habla. Chimo, la vida te habla, lo que pasa es que no te enteras, me dice. Nos pasan muchas cosas y de repente alguna de ellas, nuestra vida de repente da un giro. Nuestra invitada tuvo un parto complejo y dando a luz de manera prematura a 2 gemelos. No sé si fue la serendipia o qué demonios, pero fue ese mismo día en el que ella obtenía su escaño al Congreso en las elecciones de 2015. Mamá y diputada, así catapum, todo en la misma noche. ¿Y de qué manera, no? Un parto que desata en ella, o emerge en ella, un potente brote psicótico, un trastorno potente de ansiedad. Llegó de manera que así para ella, la noche oscura del miedo, ¿no? Todos los que hemos pasado por ese sufrimiento, seguro que sabes de lo que hablamos, ¿no? Más o menos intenso, ¿no? O sea, mientras tenía que cuidar de sus bebés prematuros, al tiempo tenía que atender su compromiso político. O sea, caray. Lo refleja además, es una historia, es muy íntima, es una historia de locura, literal. O sea, que esto pone sick, una historia de locura. La que ella vivió y la que nos cuenta con referentes históricos y literarios, además muy bien hilvanados, en esta historia de los vertebrados. Ella se llama Mar García Puig y de verdad que me encanta que esté aquí con nosotros porque es un novelón, me está encantando, estoy en ello. Fijaos qué portada además tan hermosa, ¿no? Y tan definitoria, ¿no? De que es lo que es el abrazo de vida, ¿no? Del amor de una madre en ese rincón de la naturaleza tan especial. Ella como escritora pues la estamos descubriendo, tiene una trayectoria como filóloga, como editora bien conocida y, como os he contado al principio, diputados, es decir, exdiputada, porque claro, cuando uno ya no es una cosa, pero yo, como tampoco se puede decir exfallera mayor, porque eso se siempre, ¿no? Pues yo no sé si exdiputada es una cosa que se puede decir, o se es siempre también. Mar García Puig, qué gusto, ¿verdad?, que estés con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Un placer. Pues contentísima de estar aquí, qué de bueno. Esta presentación que me ha encantado y me ha emocionado. Muy bien. Caray, la hacemos desde el corazón. Las cosas que cuento, que contamos, procuramos hacerlo desde el corazón. 7 años han pasado de entonces, ¿no? De 2015. 7 aquel años, 20 sí. de diciembre de 2015. Joder, vaya tsunami, ¿no? Ahora las aguas más calmadas. Sí, yo no soy muy de pensamiento espiritual, pero realmente que decías que la vida nos habla, ¿no? Que me coincidiera esa noche el dar a luz y el convertirme en diputada. Yo no venía de la política, era una persona bastante ajena a los partidos políticos y me aventuré en eso y pasó la misma noche, efectivamente. Fíjate cómo en el caso de Mar, además, viviendo su compromiso político también desde el amor, si se quiere explicar así, ella lo explica así también en la novela y se define así, es decir, llega a la política con toda la ilusión del mundo, con todas las ganas de ayudar a la gente en aquel 2015 ilusionante, ¿verdad? Y llega a su vida también, o sea, 2 gemelitos, o 2 gemelitos son gemelitas, no lo sé, o... Mellizos, niño y niña. Ah, niño y niña, mellizos, a gemelos, digo mellizos. Me lío con estas cosas, el univitelino y... Muy normal, es complicado. Bueno, la cosa es que desde luego aquel día iba a ser en principio un día de mucha felicidad y caes en ese pozo tan jodido, en ese desierto tan difícil del trastorno mental. Sí. ¿Te parece que fue, digamos, era algo que ahora, con el paso del tiempo, sientes que estaba latente y emergió por ese evento tan potente? ¿O es algo que precisamente lo catalizó, lo produjo? Claro, luego yo, y de hecho este libro cuenta también todo este proceso, yo cuando me sucede lo que me sucede, me pongo, cuando puedo, ¿no? Porque al principio no puedo hacer prácticamente nada, pero me pongo a investigar sobre qué me está pasando, ¿no? Sobre esta ansiedad, esta locura, si quieres, y entonces descubro que yo tenía ya unos indicadores que lo podían prever, ¿no? Pero son indicadores que son muy comunes, ¿no? Y eso es algo que es importante que se sepa. Tenía un tratamiento de reproducción asistida, que cada vez más mujeres se someten a este tipo de tratamientos.
tenía un historial familiar previo, había sufrido ya alguna crisis mucho más leve, pero la ansiedad ya había asomado un poco la cabeza en mi vida, ¿no? Y si a eso le sumamos, pues, ¿no? Esa especie de ¿no? El convertirme en diputada con todo lo que eso conlleva, pues la cosa sí estaba latente, parecía. Claro, ser madre, digamos que es un relato también hereditario, histórico, atávico, de que es una experiencia luminosa. No sé, una madre primeriza lo recibe esto como ¿no? Esta idea es amorosa, transformadora, hasta incluso que hablábamos de experiencias iniciáticas. ¿Qué ocurre cuando todo eso no es así? Cuando lo estás viviendo desde un conflicto emocional tan fuerte que estás tú misma sorprendiéndote de qué emociones, no sé si decir negativas o cómo las definiríamos, sobre tus pequeños que estaban en una incubadora, ¿no? Sí. Qué fuerte esto, ¿no? Qué potente debe ser ese sentimiento cuando de alguna manera parece que tenemos inculcado que ese día ha de ser efectivamente, algo maravilloso, y viene ese concepto de las malas madres, ¿no? Efectivamente, más rollo eso, ¿no? Y de sentirte un monstruo, ¿no? Porque oye, a mí me habían dicho que bueno, ¿no? Que yo como madre el momento de máxima felicidad, ¿no? Además a mí que me había costado tanto quedarme embarazada y quería tanto ser madre, ¿no? Y cuando todo va bien, mis hijos sí están en la incubadora, pero están sanos, y todo va bien y yo me vengo abajo, ¿no? Entonces en ese momento sientes soledad, porque tu entorno también está un poco perplejo, porque no entienden, pero si es lo que querías, pero si están bien, si tú estás bien, ¿no? Entonces sientes esa soledad, incomprensión también, porque si una madre no está preparada para estos sentimientos, su entorno tampoco, ¿no? No entienden qué está pasando, ¿no? Y mucha culpa de, bueno, soy una mala madre, ¿no? No estoy cuidando a mis hijos como debería, los voy a marcar de por vida, porque no siento yo esa felicidad, eso es que soy mala madre. Joder, qué duro, qué duro. Pasar por ahí. Y cuando a menudo hablamos aquí en el programa, y lo hacemos de verdad con toda la normalidad con la que pienso que es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Normalizar las enfermedades mentales igual que normalizamos las físicas, ¿no? Y claro, dices, hemos minimizado de alguna manera ansiedad. No, es que estoy como ansioso, tengo como ansiedad. No, déjala, tiene ahora como ansiedad. Está depre. Le quitamos importancia, y ahora que conocemos realmente lo duras que pueden ser esas enfermedades mentales, ¿no? Además, como lo describes, Mar, que me parece, utilizas unas imágenes muy potentes, ¿no? Da la sensación, así lo explicas, que tienes como esa espada famosa de Damocles. No sé quién era Damocles y por qué tenía la espada, ahora no lo recuerdo, pero habría que mirarlo. La guadaña, ¿no? Tú tienes como algo así. Hay una escena que me parece brutal, hay una grieta, no quiero hacer mucho spoiler, en la pared cuando tú estás en el hospital y sientes que se te va a caer el hospital encima, que las montañas te van a engullir, o sea, eso lo estabas sintiendo, o sea, no que morías, sino que experimentas que tienes ese peligro de morir. Claro, una cosa que es curioso cuando te conviertes en madre, y me atrevo a decir también en padres, que el miedo entra en tu vida de forma brutal, ¿no? Porque yo cito a una autora que es Joan Didion que dice, desde que me convertí en madre ya nunca dejé de tener miedo, ¿no? Todo es una amenaza, ¿no? Y para seres cuando recién nacidos tan desvalidos, ¿no? Y ese miedo, pues cuando se lleva al extremo en una crisis de ansiedad, en un trastorno mental, pues ves la amenaza por todas partes, ¿no? Ya no es un miedo racional, el que puede tener cualquier persona, de vigilar y de tal, sino que ya, ¿no? Una grieta en la pared te parece el fin del mundo, ¿no? Pero aunque te daban la explicación, pero no pasa nada, si esa grieta lleva ahí no sé cuántos años y tal, como tú estabas diciendo, tu entorno, tu familia, venga mujer, que no. Eso es lo peor que puedes hacer con una persona que está en... Bueno, antes se decía depresión posparto, ¿es correcto? ¿Habría que cambiar o hacer hay muchas... explicarlo de una manera que es más duro, que parece que depresión posparto queda como sí. Una cosa como menor, ¿no? A mí lo que me pasaba es... Hay muchas etiquetas, hay la depresión posparto, la psicosis posparto, la ansiedad posparto, ¿no? Normalmente no se da solo una, ¿no? Sino que puedes...
Hay una cosa que es muy popular y que se supone que le pasa a todas las madres, es que se llama baby blues, ¿no? Que es como una tristeza que sientes al cabo de unos días, pero que es muy ligera y pasajera, ¿no? Y entonces hay todas estas etiquetas psiquiátricas que cuando tú lo explicas, siempre te dicen, estas son las hormonas, ¿no? Y las hormonas seguro que juegan un papel, ¿eh? Pero no son solo las hormonas, ¿no? Y es verdad que por eso a mí, y también por un tema literario y por un tema artístico, me gusta hablar de locura, porque conecta más con esta historia de mujeres que explico en el libro, pero también porque le quita solo el peso médico. Las hormonas están ahí y somos un vaivén de hormonas, pero hay mujeres a quien les pasa, hay mujeres a quien no. Las hormonas, normalmente lo físico nunca lo explica todo, ¿no? Siempre hay algo más, ¿no? Y hay ese miedo, esa aparición de la muerte en un momento de vida extrema, te haces consciente de tu mortalidad, ¿no? Y en el fondo eso pasa con todos los tipos de amor, ¿no? No solo el amor a los hijos. Cuando quieres mucho a alguien, temes mucho perderlo, ¿no? Y temes mucho no estar siempre para esa persona. Y eso también pasa cuando tienes a un bebé entre las manos, ¿no? En valenciano decimos les mares patidores. Ay, sí, que ese concepto de la... ¡Qué bonito! Ay, es que la mare patís. Sí. Ay, es que... Entonces, ay, mare, no patisca. Usted no... Tenemos el concepto de las mares patidoras, que yo creo que es un amor tan excesivo, ¿verdad? Que llega a ser eso, temeroso y miedoso por la salud de los hijos, por cualquier cosa mala que fuera a pasar. Sí. Yendo a los referentes literarios, desde los clásicos, mujeres victorianas, es verdad que si uno rasca en la historia, cómo ha sido tratada la enfermedad mental, específicamente en las mujeres, han pasado, pero especialmente mal, han sido apartadas de sus familias, desalojadas también de sus espacios, sin lugares. Virginia Woolf, ¿no? De su habitación. ¿Cuáles son los referentes? Y además me gusta mucho como ahora que no nos oye Mar, mola mucho cómo lo hace Mar, porque ella está contando su experiencia y hace la referencia literaria, no es una cosa erudita, hay mucha erudición porque ha leído un montón y además ha tomado apuntes para acordarse de un montón de referencias literarias, ¿no? Pero cómo están encajadas, o sea, cómo este trocito lo encajas en ese momento de la vida. Hacer ese password ha sido especialmente chulo. No sé, ¿quiénes son las autoras así que más o los personajes? Bueno, porque en el caso de la Grecia clásica, claro, los personajes salidos de la imaginación de vete a saber qué guionista de Juego de Tronos, porque ríanse ustedes de los guionistas de Juego de Tronos al lado de las deidades griegas. Bueno, cuéntame, que me enrollo. No, pues, bueno, muchas gracias por tus palabras y por lo que dices sobre el libro. Pues es que realmente cuando yo así un poco como busco consuelo en los libros, me encuentro que efectivamente las mujeres, una forma descubro dos cosas que para mí en ese momento son cruciales, que una forma en la que mantener a las mujeres en un camino, que no se desviaran del camino que tenían que seguir, una era utilizar el miedo materno, ojo que si te sales del camino tus hijos les puede pasar algo, y la otra era tacharlas de locas, ¿no? Si no quieres ser vista como una loca, como una histérica, sigue por el camino marcado que te indicamos, ¿no? Y cuando voy descubriendo esto y cómo ya en la Grecia clásica se hablaba de esto, ¿no? Y las figuras, ¿no? Algunas diosas como Deméter, ¿no? El mito de Deméter, que es una madre a quien le secuestran a su hija, a través de ese mito los griegos explicaban que existieran las estaciones, ¿no? Y otoño e invierno eran las estaciones donde madre e hija estaban separadas. Y nada era fecundo y la tierra era gris. Y cuando las madre e hija se reunían y la madre volvía a ser feliz, otra vez la diosa de la fertilidad, ¿no? Que era Deméter, pues la tierra volvía a ser fértil, ¿no? Entonces voy descubriendo que hasta los mitos que explican cómo se ha construido el mundo, o la Vía Láctea, ¿no? La Vía Láctea se construye con la leche que derrama el pecho de una madre, ¿no? Y cómo eso, ¿no? El miedo a perder a tus hijos, el miedo de la madre y el miedo a no volverte loca, a no ser
tachada de loca, han dado forma a cómo vivimos, ¿no? Y a cómo entendemos el mundo. ¿Y cómo se ha contado? Demasiadas pocas veces por mujeres y a menudo por varones, ¿no? Hay un personaje que es este psicólogo Jaime, me imagino que será el alter ego de las personas, alguna de las personas que te ha ayudado, tiene toda la pinta de eso luego, ¿no? Dice, aquí lo leo, rendirse no es pasividad, es sensatez. Que hay veces que decir, déjate, entrégate, ríndete, no pasa nada, ¿no? Pero es que no, parece que no nos ha educado para eso, ¿no? Resiste, tal, aquello, bueno, oye, si se puede, ¿no? Resiste. Tenemos que ser perfectos, ¿no? Y esto, una madre tiene que ser perfecta, además, ¿no? Con la emancipación de la mujer tienes que ser perfecta como madre y como trabajadora. Y estés donde estés, sientes culpa de que no lo eres, ¿no? Y luego, pues esto de las madres de querer, la mala patidora, ¿no? De querer controlarlo todo. Y el terapeuta, que es un alter ego, pero literaturizado, de mi propio terapeuta, hablaba de una cosa que me parece preciosa, que es la rendición terapéutica. Qué sabio eso, ¿eh? Rendición terapéutica, una rendición que te permita hacer las paces contigo misma, con el mundo, con tu alrededor, ¿no? Cuando exigimos tanto de quien nos rodea, nos exigimos tanto a nosotros mismos, a la vida, pues a lo mejor tenemos que rendirnos, exigir menos, aceptarnos imperfectos, y eso es terapéutico. Te digo una cosa, qué pena que la hayamos perdido como diputada, porque ha dicho que de esto ya no más. No. ¿Cómo te has manejado en esa...? Eso es una jungla, lo de la política. A ver, ahora que estás fuera y lo puedes contar. Toda la historia está de la fontanería, toda la historia de las familias, de las puñaladas traperas, toda esta movida que tal vez en el 2015 habíais muchas personas, mujeres especialmente, varones, quien fuera, que se incorporaba a la política desde la sociedad civil, con ganas de... ¿Y qué pasa? Que no se puede hacer, digamos, una política normal de personas. O sea, tienes que entrar como en un sistema que al final termina como engulléndote o pues qué sé yo. Yo que no venía de la política de partidos y no sabía ni qué era la fontanería, ahora lo sé bien. qué fastidiada es. Pero efectivamente, ¿no? Pensamos que podríamos cambiar eso y eso no se ha cambiado. No. Y eso, pues con toda humildad, pues no. Bueno, se han puesto, ¿no? Hemos dado pasos, pero hay que reconocer que la política, sin caer en el victimismo, porque también creo que desde la política se tienen unos privilegios y también tiene una parte muy bella, ¿no? El poder estar, ¿no?, representando a la gente, sin caer en el victimismo. Sí es cierto que, pues, que en política, si quieres mantener una cierta independencia, ¿no? Y como tú decías, no vincularte a una familia, sino mantener tu propio criterio, o quieres mantenerte un poco ajeno a esta fontanería, que son los trabajos internos de los partidos. Spin doctors. Sí. Si quieres mantenerte un poco ajeno a eso, pues es complicado, ¿no? Entonces tienes que tomarte la política como algo que haces durante un tiempo, que haces lo que puedes, aceptando también las contradicciones que hay en política, sobre todo si vienes, ¿no?, de la parte más... como era mi caso, que venía más de la parte más del activismo feminista y tal, pues yo en mi caso, mi forma de sobrevivir a esta jungla era sabiendo, pues, que yo estaba de forma temporal en política, lo cual me parece además sano, ¿no? Y haciendo, bueno, lo que podía, e intentando también no solo cambiar las cosas en ese momento, ¿no?, sino dejar una huella, aunque sea pequeña, en el Congreso, en la institución. No es pequeña, ¿no? Mar. El hecho de que nosotros ahora podamos coger bajas igualitarias, pedir, demandar, y estar por esas bajas igualitarias, tiene que ver, por ejemplo, con el trabajo que ha hecho Mar. Y me parece que, oye, pues caray, puedes sentirte bien orgullosa de eso. De otras cosas probablemente no. Sí. Oye, que me ha gustado mucho hablar con Mar, y si os apetece charlar también con ella, que os firme el libro y, bueno, más cosas, darle un abrazo o lo que proceda, a partir de las 7 de la tarde en la librería Ramón Llull, una de las librerías, en fin, más activas, que estamos hablando también de activismo, en la calle Corona 5, a las 7 de la tarde os encontráis con ella. Que vaya muy bonito, porque la historia merece mucho la pena, además engancha.
Y está muy bien porque te dan ganas también de revisar y de releer a los clásicos. Y eso es bonito, porque los clásicos, yo creo que no hay mejor terapia que leer a los clásicos. Sí, ahora que están tan de moda, además, los estoicos, fíjate, la filosofía estoica, entre otras, también para ayudar precisamente en los procesos de salud mental o de equilibrio vital, llámalo como quieras. Muy bien, Mar, pues nada, gracias por acompañarnos, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a ti. Bueno, Mar.